Los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido han respaldado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su llamamiento a entablar conversaciones directas para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, según un comunicado conjunto emitido tras las conversaciones sobre defensa celebradas en Londres el domingo por la noche. Zelensky se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz en el número 10 de Downing Street para mantener conversaciones mientras la guerra de Rusia se prolonga ya por quinto año. Y bueno, ahí están los líderes europeos, dicen amigos. El nivel de aprobación no dice eso, ¿no? Bueno, en geopolítica, el nivel de amenaza de contrainteligencia fue elevado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos en las últimas semanas, después de una creciente preocupación de que el espionaje israelí se había vuelto más agresivo de lo habitual, dicen las fuentes, y esto está llamando la atención de Estados Unidos, lo vamos a estar analizando. En popurrí, una IA capaz de autoconstruirse representaría un avance trascendental en la historia de la tecnología, y es lo que parece que se viene y lo que quieren frenar. O no, lo vamos a estar leyendo también. En salud, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África lanzaron este viernes un plan conjunto de 518 millones de dólares contra la pandemia del ébola en África Central, o sea que se viene de vuelta. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 118 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the Path towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 8 de junio del 2026, lunes amigos. Nos despertamos entonces con esta guerra, por supuesto que continúa. Ustedes pensaban que se iba a terminar en cualquier momento. Bueno, parece que lo mismo decía, o por lo menos están dando a entender la gente de Estados Unidos, pero por supuesto que tenemos a alguien que se opone a toda esta conversación de paz. ¿Y quiénes son entonces? La gente de Israel. Pero a la misma vez entonces, como estábamos leyendo en la apertura del programa, esto salió, ¿no? Esto fue un liqueo entonces de que el Pentágono estaba elevando la amenaza del espionaje israelí en Estados Unidos al nivel más alto, dicen las fuentes. Y esto porque estaban espiando a gente dentro del gabinete de Israel, ¿no? O sea que esto se podría tomar de muy mala gana o de muy mala forma. Esto todo el mundo lo está negando, desde la Casa Blanca hasta la gente de Israel. Por supuesto que dicen que nosotros nunca hicimos eso, no hacemos eso y no haríamos eso, pero está saliendo en las noticias, alguien lo filtró y es lo que está pasando. El Pentágono ha elevado el nivel de amenaza de contrainteligencia de Israel al más alto. La Agencia de Inteligencia de Defensa emitió un mensaje interno que clasifica el espionaje israelí como crítico. Esto ocurre en medio de tensiones por la guerra con Irán, y esto entonces es lo que estaban comentando. El Pentágono sube el nivel y la designación se deriva de las preocupaciones dentro del Pentágono de que Israel está haciendo un esfuerzo particular para vigilar a los principales funcionarios estadounidenses para obtener información sobre las deliberaciones internas. ¿Y quién serían estos funcionarios estadounidenses? Bueno, uno era Witkoff, ¿no? El otro era el señor Jared Kushner. No, el señor Jared Kushner no tiene por qué espiarlo porque prácticamente que tienen un contacto bastante cercano, o sea que de ahí le llega la información entonces de primera mano. O sea que estaban vigilando a la gente. Esto no es una cosa que es una cosa de una vez y que nunca más, es una cosa que ha sucedido varias veces en el tiempo, también la hemos tenido reportado y principalmente estaban espiando al señor Donald Trump, ¿no? A pesar de todo lo que hace el señor Donald Trump por esta gente, igual lo espiaban. Hay un cuento, y esto lo hizo entonces el señor, esto era el inglés entonces, el señor Boris Johnson, que contó que el servicio de inteligencia de Inglaterra había encontrado en el baño de Boris Johnson un dispositivo de grabación que había puesto el señor Netanyahu cuando había ido a la oficina y había puesto el dispositivo, se supone, ¿no? O sea, había pedido para ir al baño y después aparece ese dispositivo. Y es lo que estaba saliendo. También habían intentado espiar al señor Donald Trump. Decían que habían puesto aparatos de espionaje para espiar al servicio secreto. O sea que estas cosas se están repitiendo, no es una cosa de una sola vez. Hay muchas cosas de esta implicancia, esta
esta amistad, entonces, ¿cómo que les dicen ellos entonces que se entienden tan bien, son tan amigos? Bueno, pero parece que hay ciertas fracciones dentro de todas estas amistades, que es lo que les estamos diciendo. Entre otras cosas, el señor Netanyahu no está haciendo lo que el señor Trump le pide, y toda su coalición de ultraderecha está aplaudiendo y diciendo, bueno, si nosotros ahora tenemos que decidir por nosotros mismos, hacer lo que nosotros queramos, porque están en contra entonces de frenar todas estas agresiones contra la gente de Irán. La gente de Irán, es verdad, estuvo tirando unos misiles, esto era tipo unos drones, entonces tiene que haber sido porque los bajaron a todos, o sea, ninguno pegó en el blanco. Entonces, ante esta situación, el señor Donald Trump dijo, señores de Israel, bajaron todos los drones, o sea, no les pegó a nadie, o sea, vamos a dejar esto, no contesten por favor. Y a pesar entonces de todo esto, Israel le respondió y estuvo entonces explotando bastantes cosas dentro de Irán. Mira lo que estaba pasando. A la misma vez el señor Donald Trump dice que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo, y que si por estupidez o por no sé cuánto, entonces que había gente que estaba tirando, o sea, sin decirlo lo decía, ¿no? Lo acabo de leer, entonces estaba saliendo acá en X. Y estaba diciendo entonces que por estupidez o que por, no sé si era malicia que decía, una cosa así, entonces que estaban poniendo trabas en esta discusión de paz. Mientras está saliendo acá, amigos, y esto desde ayer, que Trump declara que Israel no tiene otra opción que aceptar cualquier acuerdo con Irán que haga. Yo llamo los disparos, o sea, yo soy el que toma las decisiones, es lo que está diciendo. En la relación entre él y Netanyahu, él está diciendo, yo tomo las decisiones. Bueno, es discutible, amigos, y mucha gente está poniendo entonces la duda acerca de lo que está diciendo este señor, porque obviamente parece que no es tan así. El presidente Donald Trump dijo que Israel no tiene otra opción que aceptar cualquier acuerdo de paz que alcance con Irán, o sea que Estados Unidos alcance con Irán, durante una entrevista en el Financial Times el domingo. El presidente dijo que Trump dijo que el presidente israelí Benjamín Netanyahu, su antiguo aliado y amigo, tampoco tiene voz en el asunto. Yo soy el que tomo las decisiones, dijo Trump. Netanyahu no toma las decisiones. Esta entrevista se produjo poco después de que Irán atacara a Israel con misiles por primera vez desde el frágil alto el fuego que ha estado en vigor. ¿Y por qué sucede todo? ¿Por qué se rompió este alto el fuego, amigos? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Bueno, la gente de Israel atacó el Líbano. Otra de las cosas que el señor también Trump le había pedido que no hicieran, bueno, fueron y lo hicieron. O sea que obviamente están desbocados. Y el señor Donald Trump está quedando recontrapegado, porque obviamente no es él el que está decidiendo. A pesar de que puede ejercer presión, lo único que hacen es patalear y llorar en la prensa, ¿no? O sea, quejarse en la prensa, que no tiene ningún tipo de efecto, porque si vos querés hacer algo efectivo realmente, como les dijimos mil veces, lo que tenés que hacer es sacarle la ayuda militar y enseguida se arregla el problema, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que no está sucediendo, no están sacando la ayuda militar y la gente está atacando entonces el Líbano, un bastión de Hezbollah, entonces allá en la capital, cosa que esta gente les había dicho, esto vamos a cortarlo, tenemos que cortarlo, ustedes se tienen que ir, y esto se había decidido en un primer momento, que Israel se tenía que retirar del Líbano. Israel nunca se retiró del Líbano, ahora tenemos en las noticias más adelante que está ocupando como nunca antes en su historia de territorio, que se va agrandando, se va agrandando. Bueno, la cuestión, amigos, entonces es que todo esto no se frena, la gente de Irán no le gusta y es los únicos que están protestando contra todas estas cosas y están entonces, esto fue como, vamos a decir, porque habían dicho entonces que iba a ser un ataque como nunca se había visto, ¿no? Eso habían publicado en las redes sociales y después el ataque en realidad fue simplemente un ataque táctico para decir, mira, es una forma de hacer entonces un poco de alerta acá, pero en realidad no eran los misiles potentes estos que ya habían usado algunas veces, que habían destruido casi todo, entonces muchas partes de Israel. O sea que, bueno, a pesar de todo eso, igual la gente de Israel los atacó entonces y Israel ataca a Irán en represalia, mientras Trump advierte a Netanyahu, yo soy el que manda. Entonces dice que yo soy el que manda. Bueno, lo puede gritar todo lo que quiere, lo puede sacar en primer plano en todos lados, pero a los hechos me remito. Israel bombardeó el centro y oeste de Irán en la madrugada del lunes tras un ataque iraní con misiles en represalia a los bombardeos israelíes en Beirut. Los intercambios de fuego amenazan con romper el frágil alto el fuego vigente desde abril. Qué frágil, 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 y esta gente, amigos, que no frena, ¿no? El señor Netanyahu, vamos a recordar que está comprometido. O sea, este hombre, si le paran, si se frenan las guerras,
tiene que responder por dos cosas. Tiene que ir al banquillo por el tema de la corrupción y tiene que responder por todas las fallas de seguridad que ocurrieron el 7 de octubre, que es toda una situación que parece que hay muchas no respuestas, ¿no? O sea que prefiere que todo explote en pedazos antes de tener que ir a responder todo este tipo de cosas. Mientras, amigos, como les decimos entonces, todo esto va a provocar una gran crisis económica. En cualquier momento se viene todo esto, nos va a empezar a pegar a todos. Expertos advierten que la reapertura del estrecho de Hormuz y la reparación de la infraestructura podrían llevar meses o años y entonces el director ejecutivo de Saudi Aramco, el mayor proveedor de petróleo del Golfo, comunicó a los inversores el pasado mes de mayo que incluso si el estrecho de Hormuz reabriera de inmediato, el mercado tardaría meses en reequilibrarse y por eso entonces tenemos todo mucho más caro, amigos, porque hay que luchar por la libertad y la democracia. Un poco la libertad y la democracia allá entonces en Ucrania y un poco la libertad y la democracia allá con los iraníes, liberando a las mujeres y luchando contra todas estas cosas horribles que hay en este mundo. Por suerte somos los buenos, ¿no? Vamos a recordarle a la audiencia, querida audiencia de la radio del fin del mundo, nosotros somos los buenos, ¿no? Según dice la gente de Israel y Estados Unidos. Bueno, después cuando hagan las películas va a ser verdad, ¿no? Bueno, el 12% entonces de los americanos están apoyando esta guerra de Irán, o sea que vean ustedes lo popular que pueden ser estas medidas frente a la opinión pública con el señor Donald Trump. A la misma vez entonces que sale que el Congreso está absolutamente entonces coercionado por el dinero de ciertos lobbies israelíes, que esto es una cuestión que se repite, todo el mundo lo puede ir a ver porque está en todos lados. A la misma vez los espían y a la misma vez entonces están totalmente en desacuerdo con todas estas cosas y en cualquier momento le van a pegar una patadilla y eso es lo que parece entonces que podría llegar a pasar. La gente se está aburriendo absolutamente y esto lo está viendo la gente de Israel, ya lo vio. Y por eso entonces, ¿cómo reacciona la gente de Israel? ¿Cómo reaccionó el señor Netanyahu? Dijo, ¿saben lo que vamos a hacer? De acá a 10 años queremos entonces dejar de recibir de ayuda de Estados Unidos. ¡Wow! Dijo la gente en Estados Unidos, porque al final le damos un montón de plata porque son más buenos nomás. Entonces sería muy bueno no darle más plata. No, ¿sabés lo que quiere? Entonces quiere hacer un entanglement, entonces hacer una relación tan entonces cercana entre Estados Unidos e Israel, que los dos estén absolutamente comprometidos uno con lo que hace el otro. Y es lo que les digo, amigos, que me parece que si esto se llega a llevar adelante, la influencia de Israel va a ser tan importante que los van a poder empujar. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Pero aún entonces si hubiese alguna forma de oponerse, que no exista entonces con estas nuevas reglas que están surgiendo y eso me parece que es la cuestión de todo esto. Fantástico, maravilloso. Vamos a la pausa, ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Fantástico, amigos. Bueno, miren lo que saca Político y esto es una entrevista entonces que estuvo dando vueltas por ahí, está en la web, ¿no? La entrevista esta que está dando el señor Donald Trump. Pero es como para caerse de espaldas. Trump dice que nunca prometió no guerras nuevas. Trump dice que nunca prometió no empezar guerras nuevas, había prometido por todos lados que no iba a empezar nuevas guerras y sin embargo ahí está, ¿no? Dijo incluso que iba a solucionar la guerra de Ucrania en un día y no la solucionó tampoco. Hay muchos intereses y todos están empujados adentro, obviamente todos ejercen cierta presión dentro de la Casa Blanca porque es muchísima guita, amigos, muchísimo dinero para que la gente muera también, entonces todo esto se paga y es lo que estaban impulsando dentro entonces de Ucrania, que a este señor se le hace muy difícil entonces detenerlo porque muchísima gente está ganando muchísimo dinero y todos son amigos entonces porque esto es como una camarilla, ¿no? De amigotes que se mueven ahí. Bueno, Político entonces está informando que Trump dice que nunca prometió nuevas guerras, no prometí nada, dijo el presidente Donald Trump en una entrevista con Kristen Welker de NBC. Es esta la entrevista con NBC entonces que se levantó y se fue recaliente de la entrevista, a ver si es esta entonces, sí, es la entrevista con la de chiquilina de la NBC. En un momento le pregunta a la chica entonces acerca de esto del fraude electoral, y bueno, que yo eso sí creo que sucedió, pero le dijo que no tenía pruebas acerca del fraude electoral y el señor Donald Trump se enojó y se fue de la entrevista como nunca ha pasado, porque lo creo bastante desalineado con lo que era su pensamiento principal, o sea, ahora está como desbocado, ¿no? Ya no es la persona que era, nadie puede tener, nadie que haya seguido a Trump en el transcurso de los años puede
coincidir con este Trump de esta última era, porque es el Trump más desastroso de todos. Y no lo digo por viejo, ¿verdad? Lo digo por cómo cambió todo su discurso y todas sus convicciones, incluso apuñalando a todos los que lo habían apoyado en algún momento, ¿no? Eso también sucedió. Bueno, Trump dice que nunca prometió nuevas guerras, terrible mentira, porque está entonces si sale una corroboración de noticias, ahora sí hay que hacer entonces con estas corroboraciones de noticias, y tiene videos, miles de videos diciendo que no quería empujar nuevas guerras, pero a la misma vez entonces, como yo les digo, me parece que este señor, que es el dueño del mundo, ¿no? Porque en definitiva ahora quiere comprar una isla ya cerca de China, entonces para complicar más las cosas, pero también entonces se piensa que es el uno, que es el mejor, que es el fantástico, que es el maravilloso. Yo creo que le comen la oreja todo el día diciéndole lo bueno que es, lo excelente que es, lo bien que está haciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así se lo cree él, porque publica entonces un video de AI donde es ridículo, es realmente ridículo, porque lo pone en distintas situaciones, en distintos países donde la gente dice, en todos lados aman a Trump, en todos lados quieren a Trump, en todos lados aman a Trump. Yo no sé, ¿no será entonces la gente que se sintió decepcionada por todas estas cosas que prometió y que no está cumpliendo, pero dice entonces en el video qué pasa? Por eso les digo, está absolutamente desalineado con la realidad. Entonces poner un video de que todo el mundo ama a Trump, esto ya pasó, ¿no? En algún momento era verdad, cuando todavía había cumplido lo que prometía, que fue en su primer mandato, ¿no? Ahí sí que no agrandó nada, no complicó demasiado las cosas. Lo que sí hizo, por supuesto, fue trabajar como dentro de este proceso también para la gente de Israel, matando al señor Soleimani, que este era entonces un coronel israelí muy respetado y muy querido en todo Medio Oriente, y que era el terror de ISIS. Este era el principal combatiente de ISIS, lo destruía a todos los ISIS, y bueno, imagínate que hay que sacárselo de arriba, ¿no? Un héroe allá en Israel, así, perdón, allá en Irán, y todavía lo tratan así. Bueno, mientras, amigos, está saliendo esto entonces del señor Trump, que está apoyando, bueno, la gente de Albania, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el señor Donald Trump, perdón, esto tiene que ver con la Unión Europea, que avisa entonces a Albania acerca del proyecto de Kushner. Este proyecto, amigos, que se está volviendo bastante interesante, pero una de las cosas interesantes, a ver si lo tengo, ¿por dónde es que lo tengo más adelante? ¿Por qué no lo puse acá? Acá está. Bueno, una de las cosas más interesantes de este proyecto, entonces, que tiene el señor, que tiene la idea de desarrollar el señor Jared Kushner allá en Albania, es que es una isla que está absolutamente ya construida con búnkeres y túneles. O sea, que está llena de búnkeres y túneles. Es perfecto para que cuando se vengan todas las bombas nucleares vos tengas ahí, no sé, tendrás un instituto de lo que quieras, tendrás peluquerías, tendrás todo, porque plata no le falta para invertir a los muchachos en esas cosas. Dice que quieren hacer un coso turístico ahí para que vayan los ricos del mundo. Yo, sabes lo que creo, que esa es la excusa para crearse esta gente entonces con este dinero que han invertido $1 billón y pico de dólares, crearse ahí un super búnker de estos del fin del mundo. Vas a ver que para la élite, entonces solo para la élite, tipo entonces isla de Epstein, pero para el fin del mundo. Y andás a ver entonces si no será algo así, porque ¿por qué van a comprar una isla que está llena de búnkeres? 3.500 búnkeres tiene, ¿no? Y que tiene conexión con todos los búnkeres, o sea, me parece que va por ese lado. Si no, se compraría en cualquier otra isla, porque islas no le hacen falta, ¿no? Bueno, mientras entonces están diciendo que el señor Kushner mismo, él en una entrevista estaba diciendo que se encontró esa isla cuando estaba viajando. Esto es una entrevista que él mismo da. El señor Kushner, que es el yerno del señor Donald Trump, que está implicado en las conversaciones de paz no solamente de Ucrania, también se había aparecido, pero también acá con las de Irán. Este señor entonces estaba en el barco de Rothschild cuando encuentra esta isla. Este señor estaba en el barco de Rothschild cuando encuentra esta isla. El mismo Rothschild que también sale mencionado en los archivos Epstein, por supuesto, y en toda otra teoría de la conspiración, donde todas estas familias están poderosísimas, están detrás de estos, lo que son los que mueven los hilos del poder, ¿verdad? Y una de las cosas que decía, entonces esto me acuerdo que había un actor que recomendaba, es más, esto lo tengo colgado, esto era entonces la historia de la familia Rothschild contada entonces por yo creo que era un argentino o un uruguayo,
en grabación de audio, son varios capítulos y es largo, pero es excelente toda la historia de esta familia, amigos. Bueno, que ya mucha gente está mucho más atenta que lo que era entonces hace 20 años. Así que el señor Chernobyl, el señor Donald Trump, que está discutiendo las cuestiones de paz con Israel, estaba en el barco de Rothschild, que vamos a recordar. Ya que estamos hablando de los Rothschild, entonces, si este señor que está con las conversaciones de paz, vas a recordar que en el primer momento que esto había sido la declaración Balfour, había sido la promesa de darle este espacio de tierra a los Rothschild, justamente, entonces, que estaban detrás de la creación de Israel. Por eso creo que la principal calle se llama Rothschild o una cosa así, ¿no? Bueno, ahí estaba. Armenios, entonces, ¿qué está sucediendo, amigos? Votan los armenios. ¿Y dónde votan entonces y qué dicen? Bueno, es cómico, ¿no? Porque parece que ahora sí ya ganó, ya lo dieron por ganador. Pero se estaban dando las elecciones en Armenia y el tipo, entonces, que ahora parece que sí que efectivamente ganó, estaba diciendo que ya había ganado y se habían contado recién el 10% de los votos. Esta es la posición de este señor, por supuesto. Es antirrusa, amigos. Parece que se sintieron decepcionados con los rusos y le están dando la espalda. La gente de Rusia está muy enojada porque estuvieron entonces apoyándolo durante mucho tiempo y la gente de Armenia ahora se está volviendo más a la dirección de la Unión Europea. ¿Qué escribe la gente entonces debajo? Muchachos, ustedes entonces entran en la Unión Europea y adiós Armenia, como muchos países le ha pasado con todas estas cosas que están empujando, ¿no? Bueno, otra de las cosas que hay que avisarle a la gente, que hay un peligro nuclear, es constante, es eterno, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está empujando el señor Putin, porque se viene la guerra nuclear del señor Putin. Señor Putin lo dijo bien claro, ¿no? Porque acá está saliendo, lo tenemos en la parte de la guerra, entonces más adelante, sí, en la parte de la guerra. Están avisando, amigos, acá está. Están avisando entonces acá en la Unión Europea, y esto no es la primera vez que lo anuncio, sino que ya tienen varios meses, la misma noticia se repite una y otra vez con exactamente la misma fecha, diciendo que los rusos van a atacar en el 2030, van a atacar a NATO. O sea, ¿con qué motivo? ¿No? Nadie explica por qué lo harían, ni cuál sería el motivo, nada, pero los van a atacar entonces como si tuvieran la bola de cristal y estuvieran viendo entonces a los rusos atacando allá a la gente de la OTAN sin ningún tipo de motivo, que es lo que parece. Los rusos dicen, no muchachos, miren, nosotros no tenemos ningún problema, pero ustedes no nos rompan los cataplines, ¿verdad? Que es lo que está efectivamente sucediendo con toda la Unión Europea, a pesar de que se está autodestruyendo con una versión de las... con una versión de la realidad que está absolutamente manipulada. No hay nadie que se pueda creer a esta altura de la vida que están luchando por la democracia, la libertad o ningún tipo de cosa, ¿no? Esto era una cuestión entonces que se estaba dando. Ahora podemos decir que era por territorio, pero antes entonces era por una incitación que se estaba dando contra los rusos, contra la población antirrusa, contra la población rusa que vivía dentro de Ucrania, que fue lo que generó todo este conflicto. Este fue el origen del conflicto, empujado entre de otros con el señor entonces Zelensky y y 2 o 3 predecesores, porque esto se había dado un golpe de estado primero, esto había sido en el Maidán, y ahí fue cuando cambió todo y comenzaron estos grupos que son neonazis. Esto lo podemos hacer también, lo reportamos cientos de miles de veces, que la gente de Ucrania era como era que decían del diario entonces, el problema neonazi de Ucrania. Sí, neonazi, porque eran todos nazis, todos tatuados con nazis y todo así, ¿no? Bueno, el tabú nuclear se grieta y esto es porque cada vez estamos peligrando de volar en pedazos en una guerra nuclear, cosa que está enfocando esta gente y por eso te estoy diciendo, ¿no? Bueno, el señor Papa entonces León XIV, yo dije, bueno, que estaba esperando a ver qué era lo que estaba diciendo porque me enteré que fue el Parlamento, tiene que haber dicho algo acerca de la situación de la inmigración. Sí, vamos a seguir con la inmigración, vamos a apoyar. Bueno, yo pensé que no era woke, pero en este sentido sí es woke, amigos. Porque no podés entonces, o sea, por supuesto que vos podés abogar por lo que quieras, pero no podés dejar tampoco de observar si esto podría tener algún tipo de carga negativa. Una de las cosas que estaba diciendo entonces es no solamente poder manejar los flujos migratorios, o sea que todo esto está siendo empujado y la gente entonces de la iglesia está diciendo efectivamente vamos a aceptarlos, vamos a acogerlos, vamos a con el corazón y con el alma. Bueno, el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo, se podría ocupar el señor entonces en invertir un poquito para todo eso y que no repartirlo por todos lados porque hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Bueno, las claves de la visita del Papa al Congreso: inmigración, guerra, polarización y futuro de Europa, es lo que estuvo hablando. Entonces, un discurso bastante largo, lo traigo acá, entonces lo estuve leyendo una parte bastante extensa. Tengo un resumen, espera que te voy a leer el resumen. Entonces, ¿dónde es que está? Entonces, bastante adelante.
Bueno, porque menciona todo, ¿no? Una de las cosas que menciona también entonces es todo este tema de que tenemos que ser más abiertos, que tenemos que ser, acá está, el Papa León XIV pronunció su discurso ante las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, abordó temas como inmigración, guerras, polarización y el futuro de Europa. Perdón. Llamó al diálogo y a la cohesión social. León XIV intervino en un momento de alta tensión política en España y Europa. El pontífice defendió la acogida a los inmigrantes y la dignidad humana, abordó los conflictos de Medio Oriente. Bueno, por supuesto, ¿no? Lo aplauden de pie los muchachos, pero no todo, ¿no? Por eso te estoy diciendo yo en algunas cosas, pero que no esté reconociendo entonces todo lo que está sucediendo en Europa me parece que es una visión bastante woke de todo esto. Es como que se ve solo una parte y no se ve el resto, ¿no? Como las claves de la visita del Papa yo le estaba dando entonces un poco de entonces estaba viendo un poco para darle un poco de predominancia. Pensé que iba a decir algo interesante, por eso lo había elegido para traerlo. Después me desilusionó. Bueno, Salón está diciendo, amigos, y esto hablando del Papa, entonces, que la cristiandad es absolutamente queer. Y esto entonces el empuje de los medios de prensa, entonces, que tratan de atar todo con todo, cualquier cosa con cualquier cosa. Y ahí están empujando todo este tipo de cosas, entonces, cosa que a mí me parece bastante llamativo y por eso se los traigo, ¿verdad? Porque después de que salimos de hablar del Papa, que sea woke entonces, pero después pasar directamente a este artículo absolutamente super woke, que si quieren lo pueden encontrar, porque te da todos los motivos acá de por qué la cristiandad es un movimiento LGBTQ, te dice entonces que Jesús entonces era una persona muy, entonces... muy rebelde y que no sé qué, no sé cuánto, que por eso entonces cristiandad es profundamente queer y mezclan una cosa con otra que no tiene nada que ver, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Pausa, ya volvemos. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, una cosa que está pasando, y esto es el fallecimiento del señor Indio Solari, el mito popular del rock que convirtió sus recitales en peregrinaciones, y este sí que era un poeta, a mí la verdad es que me encantaba, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Me parece que esto influyó, por supuesto que en el Río de la Plata, pero muchísimo más que el Río de la Plata, porque realmente el tipo, bueno, era crack, por lo menos en lo que es en materia de musical, ese grupo fue fantástico, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo fantástico, y falleció el señor, entonces lo que tuvo fue una ACV, según se estaba informando, y luego vamos a tener entonces unas noticias acerca de eso, que traen todo este tema entonces a colación de los ACV. Mucha gente está diciendo que, bueno, hay algún motivo, y mucha gente sospecha que estos ACV están siendo impulsados, ustedes ya saben por qué, ¿no? Cientos de miles de personas despidieron a Carlos Indio Solari en Avellaneda. El líder de Los Redondos falleció a los 77 años por un accidente cerebrovascular. Sus recitales eran verdaderas peregrinaciones que movilizaban multitudes, y esto era así, amigos, y porque, bueno, una calidad artística elevada tenía esta gente, y por eso entonces le respondió. Fue parte de una cultura muy importante, ¿no? Mucha gente estaba repitiendo las frases de las letras de los Redondos, muchas frases excelentes como esta: vivir solo cuesta vida, y bueno, muchísimas, ¿no? Que hay entonces de toda su trayectoria, y bueno, lamentablemente entonces falleció, ahí está, ¿no? Bueno, mientras están diciendo, amigos, que se viene la inteligencia artificial que se va a autoconstruir y que hay que detenerla, entonces, y esto lo está diciendo el tipo este que es el dueño de una de las principales de estas empresas de inteligencia artificial, Anthropic, que ahora parece que es mejor incluso que la gente de ChatGPT y los está superando. Por eso entonces ahora tiene más clientela, no sé si subió una cuestión así, ¿no? Como que está número uno. Y este mismo señor está diciendo, se llama Darío Amodei, está diciendo específicamente que hay que frenar, hay que crear un mecanismo global, a nivel global, donde estén todas las inteligencias artificiales que se están desarrollando, para frenar un poco este avance hasta que la gente le pueda agarrar un poco más la mano, que le tenga un poco más de control, porque se está yendo de control, no se va a poder dominar y en cualquier momento se escapa y produce la gran Terminator, la gran Skynet y todo esto de entonces los robots luchando contra los humanos, ¿no? No sería lindo ahora que están sacando tantos robots, tantos robotitos. Entonces ahora vi uno entonces que estaban sacando los chinos, amigos, parecen gente de verdad, entonces
cada vez más cerca de ser gente de verdad y se acerca a este futuro. El futuro llegó hace rato, era otra de las frases del señor de la gente de los redonditos ricota, ¿no? Bueno, los líderes de las compañías más influyentes de la inteligencia artificial parecen tener una capacidad casi sobrehumana para maravillarnos, pero igual propone, entonces como dice, propone un botón de pausa para frenar el desarrollo de la IA, y esto es porque cuando se empiezan a producir a sí mismos, ¿no? Se empiezan a elevarse de tal forma que en definitiva, bueno, se vuelve peligroso. Mientras, amigos, están usando inteligencia artificial para todo, no solo para matar gente, sino que también para salvar vidas. Digo esto de matar gente porque le informamos varias veces acerca de cómo Palantir usaba la inteligencia artificial, según probabilísticamente, para tirarte un cohete y no tirarte un cohete. Te terminaban tirando un cohete. Depende, ¿no? Esto estoy hablando entonces del lado, si te tocaba estar del lado de Gaza, con todas estas inteligencias artificiales, sacando cálculos en función de la carga que le daba entonces de todos los datos que le cargaban. Imagínate cuántos datos entonces y cuánta probabilidad tenía de agarrar gente culpable. 100%, porque todos los que mataban eran todos culpables, o si no, estaban cerca y por eso eran cómplices, ¿verdad? Otra de las cosas, amigos, que informamos en su momento cuando comenzaba la destrucción de Gaza, para que vean cómo todo esto, cómo es este mundo, ¿verdad? Es que mientras estaban haciendo la incursión y entraban los soldados a las casas allá en Gaza, te mostraban, y lo trajimos en las noticias, no fue solo una vez, fueron varias veces que trajeron una noticia similar, es que habían encontrado un libro para niños que era entonces Mi lucha, de Hitler, y el Estado, decían ellos, al lado de una cuna lo habían encontrado, y decían ellos que lo habían encontrado entonces al lado de una cuna, y parece que es lo que les leen a los niños entonces antes de irse a dormir. Y decime vos, ¿no? Bueno, acá entonces los cirujanos están usando también inteligencia artificial. Como les digo, para sacar vidas sirve, pero para también salvar vidas parece que sirve. Y entonces cirujanos del Reino Unido utilizaron por primera vez una herramienta impulsada con inteligencia artificial durante una operación en vivo. La tecnología asistió en tiempo real durante el procedimiento quirúrgico. El equipo médico aplicó la nueva herramienta en un quirófano con transmisión en vivo. Representa un avance significativo en cirugía asistida por inteligencia artificial y abre la puerta a la mayor precisión en intervenciones complejas. En un momento te va a curar solo el bicho, ¿no? O sea, se va a avanzar para que te cure solo. Y va a ser entonces más efectivo quizás incluso que los doctores. Y por eso te estoy diciendo, ¿no? Todo esto, bueno, no sé cómo va a terminar, pero sabemos cómo está empezando. Así está empezando y no va a terminar entonces. Bueno, va a terminar efectivamente como Terminator. No sé si la vieron entonces, la Terminator 1. Esa la reví hace unas semanas, amigos, Terminator 1, que era del año 1984. Buenísima también, ¿no? Buenísima. Bueno, unos efectos especiales, yo te digo. Bueno, sale el Daily Mail, entonces dice que Scotland Yard está comentando acerca del woke virus que está infestando a las instituciones policiales. Todo esto surge entonces por el asesinato de este muchacho que se llama Novak, ¿verdad? El muchacho este que comentamos el otro día, lo había matado una persona con una religión que le permitía llevar cuchillos. Allá en Inglaterra, entonces, las personas de esta religión, que creo que es Sikh, que es una religión india, tienen permitido andar con cuchillo por la calle por la religión. Entonces lo mató con un cuchillo de esto. Pero esta vez lo más impactante de todo esto, acá está saliendo esta noticia, pero lo estaba leyendo recién acá en X, no la traje la noticia, sino que la estaba leyendo mismo antes de comenzar el programa. Estaban diciendo que efectivamente querían echarle la culpa al muchacho este, o sea, tuvieron que cambiar la versión de las cosas según la familia se quejó, porque le querían echar la culpa al muchacho de que había sido él el que había atacado a la otra persona. Después se tuvieron que dar vuelta. Pero así estaba la cosa entonces con este tema del asesinato de este muchacho y el virus woke dentro de la policía de Inglaterra. Y esto está sucediendo en muchos lugares del mundo, amigos, por eso les decimos, es una invasión de los cuerpos vivientes. Estos son unos aliens que se metían adentro de la gente, entonces la hacían hacer lo que quisieran. O sea, tenemos que limpiar esto, entonces el virus woke, porque si no nos vamos a la B, ¿verdad? Mientras, amigos, hablando de limpiar el virus woke, esto es lo que quieren hacer entonces un grupo de abogados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que están contando acá? Esto es una carta que están haciendo entonces abierta a instituciones de Estados Unidos. Esto es oficial de un grupo de abogados defensores de la familia. Pero que dicen que hay, son 1000 colegios que hay en California, alrededor de 1000 y pico colegios en California. 60% de los colegios, como 600 colegios,
le ocultan, acá está, 600 colegios, entonces le ocultan a los padres que los hijos están transicionando. Entonces, si vos tenés un hijo al cual en la escuela entonces lo llaman, bueno, de Juanita, y en la escuela se viste de Juanita, y después llega a casa y todo normal, y después, pero va a la escuela y es Juanita, no se lo cuentan a los padres, ¿no? Es una cuestión entonces que no se lo cuentan a los padres. Y esto es porque habían pasado una ley, esto había sido en el 2024, donde no tenían ningún tipo de obligación de contárselo, porque imagínate, ¿no? Que un padre que puede ser entonces que se te pone malo el padre, que no, no acepta toda esta diversidad sexual y todo ese tipo de cosas. Bueno, o sea, les están dando incluso dentro de estas cosas el preámbulo para después empezar a medicarlos y darle todas estas pastillitas que si vos lográs convencer a una persona, vamos a decir que esto sí que es espontáneo, ¿no? Vos de repente te despertás y te das cuenta que sos del otro sexo exactamente el que naciste. Bueno, perfecto, tenés una solución en el plano farmacológico para toda la vida, tenés que estar tomando toda la vida entonces estos cosas que te van a hacer parecer lo más posible a una mujer. Esto pasaba entonces. Bueno, esto pasa sí, y es muy natural y lo están apoyando. Y esto es con los niños, entonces comienzan así. No sé si los están medicando, no, que no los medican acá, ¿verdad? Simplemente están ocultando toda esta cuestión que está sucediendo dentro de las escuelas. Una cosa entonces que no le comentan a los padres porque se pasó una ley para no comentarles a los padres, ¿verdad? Y mientras, amigos, ustedes saben que hay que cuidar que la gente no se desboque, que la gente no se queje de toda esta diversidad, entonces, y todo este LGTBismo. Y parece entonces que ahora te van a estar vigilando como con inteligencia artificial y cámaras que detectan, reconocen a las personas. Y esto es lo que estaba pasando acá. Entonces están haciendo unas pruebas allá en Inglaterra, que ya viene bastante avanzado, porque lo venimos reportando hace mucho tiempo, el detector este de cámaras. Pero una de las cosas particulares acerca de esto que está llamando la atención es que esta gente tenía un detector de precrimen, decía entonces que podía detectar ciertas actitudes de la gente y saber si iban a cometer un delito. Así que usted cuídese, porque antes de que cometa el crimen ya lo estamos arrestando, como era en la película Minority Report, entonces que llegaban así del cielo y te agarraban, ¿no? Antes de que cometieras el crimen. Bueno, parece que se viene entonces. Y todo es para tu seguridad, para cuidarte. Bueno, ¿y para qué tantas cámaras, no? Ahora está todo tan inseguro, hay que meter cámaras por todos lados. Bueno, pero hermano, en vez de meter una inversión así, vamos a meterle ganas a solucionar el tema este de entonces la inseguridad. No, parece que no. Solo con cámaras lo vamos a solucionar, ¿no? En la Feria de Caballos de Appleby, la policía desplegó cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial. La tecnología ha generado controversia y divisiones dentro de la comunidad gitana, porque estaban buscando entonces acá a ciertos informantes, entonces a ciertas personas que habían trabajado para la policía, y parece entonces, o gente que estaba siendo buscada también por la policía, y dentro de ellos estaba la comunidad gitana y se sintieron ofendidísimos, amigos. Pero que el hecho entonces que ellos están desplegando toda esta tecnología que va a venir entonces en 1984 del señor Orwell, vas a venir a vigilarte, ¿verdad? Mientras, amigos, sube y sube y sube la ultraderecha. Esto es acá en Alemania, sube la ultraderecha. Nadie sabe por qué sube la ultraderecha. ¿Por qué será, che? Bueno, tenemos una cantidad de ejemplos que no los trajimos para no hacer pesado el programa, pero, o sea, esto es una repetición diaria de situaciones violentas que suceden en Europa, deben ser de a cientos por día, ¿no? Cosas muy desagradables todo el tiempo. Y la gente no se ocupa de esto, ¿verdad? La prensa casi que ya, bueno, casi que no lo saca. Y cuando lo saca ni siquiera dice, no dice nada que te pueda revelar entonces qué es lo que está sucediendo realmente. Por eso la gente no puede llegar a esas deducciones que llegamos nosotros, que indagamos un poco más y nos damos cuenta cómo es la mano. Bueno, la cuestión entonces es que está subiendo la ultraderecha acá en Alemania. Sube 500%, sube. Entonces, y mirá, ¿y por qué será? Nadie sabe por qué sube la derecha entonces en Alemania. Y yo te digo, porque uno de los eslóganes era entonces repatriación. Bueno, muchachos, esto todo bien contigo, pero estuviste matando gente, estuviste violando gente. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos luego, ¿no? Bueno, acordate que estuvimos leyendo acá, esto fue el capítulo pasado, que los pakistaníes estos, entonces que habían violado a una mujer en Pakistán, los terminan matando. Allá lo terminan matando. Fíjate qué pasa acá en Europa entonces con toda esta gente que está cometiendo delitos sexuales y cuáles son las penas, y date cuenta entonces de cómo
de cuál es la diferencia en la situación, ¿no? Bueno, se supone un supuesto terrorista de Hamas que iba a atentar, esto es como purum pum pum, amigos, o sea, lo único que faltaba, ¿verdad? Un sospechoso Hamas detenido por planear atentado contra crucero. Un sospechoso vinculado a Hamas fue detenido en Turquía por planear un ataque con bomba contra un crucero israelí. Las autoridades turcas lo arrestaron antes de que pudiera ejecutar el plan. Bueno, veremos cómo avanza todo esto. Está en la mano de los turcos y en cualquier momento van a sacar más información. O puede ser que también que, bueno, no sé, porque hay gente muy que entonces que está, entonces que no les gustan nada los israelíes, ¿no? Eso es verdad. Otra cosa que sucedió, amigos, que usted no se seguro que no se enteró, es que se jugó un partido de Roland Garros. ¿Se acuerdan que esto era famoso ya en algún momento? Bueno, esta vez no hizo noticias. ¿Por qué no hizo noticias, amigos? ¿Y por qué? Bueno, porque lo ganó un ruso. Un ruso ganó entonces el trofeo, no levantaron las banderas, no le pusieron el himno, nada de esto, porque este señor, por supuesto, no defiende la democracia como la Unión Europea, que sí defiende la democracia y que es muy justa y es muy querida. Es muy querida y es muy justa, pero no tanto entonces con el tema de Eurovisión, cosa que ahora mucha gente entonces se le puso en cara y la gente se le fue con este tema de que Israel, a pesar entonces de estar cometiendo delitos quizás peores como país, ¿no? O sea, crímenes como país peores quizás que los que comete Rusia, no los eliminan de la competencia, no los sacan de la competencia, pero a los rusos sí porque son muy malas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, la gente... Yo creo que la gente está recontrapodrida con todas estas cosas y a medida que la situación económica va empeorando, la gente va metiendo más atención y prestando más atención a ver qué es lo que ¿por qué tenemos que estar sufriendo tanto? Y vos te vas metiendo entonces en la información y te das cuenta entonces que esto no. Bueno, al revés del pepino. Y cayeron entonces las visiones acá 131, fue visto por 131 millones y bajó a 35 millones entonces del año pasado. Y cada año entonces, bueno, tiene bajas y subas y bajas entonces según estaba leyendo este tema de Eurovisión que cada vez entonces se está volviendo más político y por eso no le está gustando tanto a la gente. Y otra cosa, lo usó, entonces se usa para aumentar o disminuir las imágenes de los países porque todo esto se puede influir con el tema de las votaciones, cada uno hacía lo que quiera, ahora está más medido. Pero antes se podía hacer y se hacía. Fantástico, maravilloso. Vamos a una pausa. Sí, pausa. Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La radio del fin del mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Fantástico, amigos. Bueno, venimos entonces al plano de geopolítico, un poquito de las cosas que están sucediendo con Rusia, algunos detalles de lo de Israel que todavía no mencionamos, pero el señor Putin, como les decía yo el otro día, yo no lo había leído, mismo que no leía a nadie que dijera esto, yo les dije que la carta había sido muy antipática. Efectivamente lo que está diciendo el señor Putin, ¿no? Putin entonces hace un análisis acerca de la carta y dice que es muy antipática. No solo antipática, sino que soberbia, agresiva, con amenazas veladas, con todo este tipo de cosas que obviamente... ¿Qué va a decir Putin? Putin, pero olvídate, ¿no? O sea, mira cómo me estás escribiendo esta carta, le está diciendo entonces que es viejo y lo ataca por, o sea... Bueno, desagradable el señor Zelensky en esa carta que obviamente no era una carta para abrir la mano a la paz, sino que, bueno... para llamar la atención, ¿no? Ahí sale entonces las noticias ahora. El señor Putin rechaza la opción de hablar con el señor Zelensky. Mirá qué malo, ¿no? Eso lo entendés vos porque decís, mirá, che, que este no quiere que terminar la guerra. Pero mirá cómo escribe. O sea, una falta de respeto absoluto era la carta del presidente Zelensky, la open letter del presidente Zelensky, entonces que estaba acá, que comenzaba hablando entonces diciéndole que mucha gente lo quería en algún momento, pero ahora ya no lo quieren más, que... ya vio entonces que le estaba atacando la ciudad donde se estaba haciendo este evento tan importante para los rusos, pero que podían hacerlo más. O sea, todo así, ¿no? Todo muy de pesado, entonces empujando una retórica que en definitiva después solo los diarios lo van a usar para decir Putin rechaza la paz, pero en realidad lo que estaba haciendo simplemente era mojarle la oreja. Directamente mojar la oreja, ¿no? Una forma de hablar, realmente desagradable. A la misma vez que continúan con todos estos ataques, la gente de Ucrania continúa atacando.
vamos a entendernos, ¿no? Porque la gente de Rusia lo podría solucionar bastante fácil. Yo creo que esta gente se está midiendo, como lo hizo desde el principio. Desde el principio del conflicto, lo único que hizo fue destruir. Esto fue en las primeras horas del conflicto, destruyó todas las defensas de Ucrania. Le dijo, bueno muchachos, vamos a sentarnos a hablar, así no muere nadie. No, tenemos que mandar gente a morir y como loco, ¿no? Y literalmente mandar gente a morir porque los están agarrando en la calle, eso todo cualquiera de la amiga de la audiencia amiga de la radio del fin del mundo lo pudiera verificar. Vayan a X, busquen entonces estos raptos o raptos en Ucrania o alguna cosa así, le va a salir. Bueno, toda esta gente que está siendo llevada a la fuerza tienen entonces edad para ser acribillados en el frente y se lo llevan a la fuerza, ¿no? Bueno, se juntaron entonces el señor, es lo que te digo, ¿no? Porque esto es una cosa, con esto abríamos el capítulo de hoy, amigos. El apoyo que tiene esta gente, los tres líderes europeos, Macron, Merz y Starmer. Yo no quiero que me lleven preso, ¿no? Pero todo lo que voy a decir acá es fáctico. Espero que, aunque sea fáctico, que no les guste, que no sea motivo para eso, ¿verdad? Porque están persiguiendo a mucha gente por las cosas que dicen en la Unión Europea. Esto va a venir con mucho más fuerza cuando vengan con el tema de vamos a cuidar lo que su hijo ve. Entonces te precisamos una identificación para que saber que usted no es menor. Y tenemos todo entonces registrado, a ver qué dice, a ver qué piensa, a ver lo que dice. Bueno, esto en realidad es lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, la gente, vamos a decir, dentro de la normalidad, que vos no salgas, lo que van a hacer va a regular los botones para que bueno, desestimularte o para eliminar un poco lo que decís, bajar los tonos o hacerlo menos la llegada, menos cualquier cosa pueden hacer, ¿verdad? En función de lo que te ponen enfrente de las narices. Bueno, acá entonces lo que está sucediendo es con Merz, Macron y Starmer. El señor Merz tiene, el señor Merz, primer ministro de Alemania, tiene alrededor del 30 y pico por ciento de aprobación en Alemania. El señor Macron está 20 y pico por ciento de aprobación y tiene todavía 2 años por adelante. El señor Starmer, este sí, no sé si no estará, creo que está no llega a 20%, ¿no? Una cosa es terrible. Y son entonces los tres líderes europeos que se juntan para apoyar a Zelensky. Nadie quiere esta guerra, señores, no se enteran, no se enteran de que nadie quiere esta guerra, que nadie quiere esta crisis económica que están empujando a todos ellos por no comprarle petróleo a los rusos, no petróleo, no, directamente el gas. La gente de Alemania se autodestruyó, esto es algo que nadie lo puede creer, amigos. Bueno, ahí está saliendo en la prensa entonces que está en autodestrucción, en modo autodestrucción, ¿no? Los mortales ataques de Ucrania llevan a la guerra al hogar de los rusos y el descontento está surgiendo. ¿Viste cómo está? Y siguen insistiendo entonces los pobres entonces ucranianos que dicen, bueno, están haciendo lo mismo, están incitando entonces para que la gente de Rusia les conteste, ¿verdad? Bueno, mientras entonces también están informando, y esto viene de la parte de Israel, pero esto está saliendo entonces de Dropside News, que es un sitio de noticias muy interesantes y que trata acerca de lo que muchos otros entonces medios de prensa no tratan. Y esto es entonces acerca de la situación de Israel en Inglaterra. Y esto porque también, igual que en Estados Unidos, como estuvimos leyendo entonces en el comienzo del programa, también hay una influencia muy importante por parte de Israel en Inglaterra, y es lo que está saliendo acá, ¿no? Fondos secretos pro Israel a través de Labour Together financiaron el ascenso de Keir Starmer y controlaron el Partido Laborista. Esto culminó en la prohibición de entrada al Reino Unido de Hassan Piker y Sen Shukur por sus críticas a Israel, que allá entonces es muy muy pesado el ambiente entonces contra Israel en el Reino Unido, donde quieren prohibir todas estas manifestaciones a favor de los israelíes porque es todo antisemita, ¿no? Bueno, Labour Together recibió millones de donaciones pro-Israel. Morgan McSweeney dirigió el proyecto que transformó el partido y se silenció voces críticas. Shabana Mahmoud impulsó la prohibición donantes. Bueno, entonces todo conquista de estos centros de poder son los que empujan y ponen y sacan y hacen y deshacen, ¿verdad? Bueno, mientras, amigos, entonces está saliendo acá esto del país. Israel alcanza su cenit de ocupación de territorio en 4 décadas. Así que felicitaciones a la gente de Israel. Vamos a aplaudirlos porque están entonces, tienen más territorio que nunca. Yo diría que se lo queden, ¿no? Yo diría que se lo queden porque se lo merecen. Porque la Biblia decía el gran Israel. Se lo tienen que quedar, ¿no? Si la Biblia lo decía el gran Israel. Lo que la gente no sabe, no está muy seguro si
te aseguro que era entonces literalmente lo que están haciendo, lo que se decía en la Biblia, es literalmente lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, es lo mismo, si vos decís que es lo mismo. Bueno, entonces están diciendo que Israel alcanza su cenit de ocupación, amigos. O sea, bueno, acá tenés el mapa, entonces que puede ver la gente, que los amigos que están acompañando la pantalla. Y ya le comento a todos los que no están mirando la pantalla, que si quieren ver los artículos y los mails, y los links con los que trabajamos, los tienen todos en la pantalla del programa, o sea que van a la parte de video y pueden ver si quieren acceder a alguna noticia que estamos comentando acá. Esto está saliendo del país y son todos con medios certificados, alguno que otro entonces que podría ser más, que me puedes decir que es más dudoso, pero en esos casos siempre nos revisamos de que tengan links que sí apoyen la noticia en general, y por eso les digo, no traemos acá teorías de la conspiración, pero sí terminamos entonces creyendo que hay una conspiración. Lamentablemente, las noticias nos llevan a la deducción de que vivimos en un mundo donde existen las conspiraciones. No, teórico de la conspiración. Bueno, sí, teórico de la conspiración, existen las conspiraciones, ¿no? Bueno, acá está entonces la gente de Israel, alcanza su cenit de ocupación y precisan el gran Israel, así que van a seguir para adelante, ¿no? El ejército israelí controla unos 1000 kilómetros cuadrados adicionales en el Líbano, Siria y Gaza desde 2023. En Gaza supera el 60% del territorio y Netanyahu ordena llevarlo al 70%. Israel expandió su presencia militar en varios frentes. El Líbano avanza hacia Nabatí y crea zonas de amortiguación. En Siria tomó 235 kilómetros cuadrados adicionales. Esto marca el mayor control territorial desde 1982. Netanyahu enfatiza cambios en profundidad estratégica y bueno, ¿por qué no? Tienen que cuidarse de que los van a atacar, entonces se van agarrando pedacillos a pedacillos. ¿Y qué va a decir la gente entonces de Estados Unidos? Está bien, ¿no? Que se queden con todo, igual que lo que dice la gente de Europa, que también está apoyando todo eso, ¿no? Indirectamente, porque si no también tendrías que hacer algo, porque patalear, quejarse y esto y lo otro, pues no, o sea, si vas a hacer algo tenés que hacer algo. Bueno, mientras siguen matando gente allá en Gaza, amigos, y ahora agarraron y mataron a un terrorista que había participado en octubre 7. Mirá vos entonces, Israel. Están diciendo entonces que todavía queda gente entonces que participó en octubre 7 y los están matando ahora allá en Gaza, amigos. Todavía les queda algo para bombardear y es lo que están comentando. No hay mucho control, ¿no? De quién es esta gente que matan y por qué la matan y ningún tipo de cosa, ¿no? Hicimos la investigación, ¿sí? Hiciste la investigación, sí, mirá, ya van 3 caminando, hicimos la investigación, son los 3 terroristas. Muchas imágenes de eso saliendo, ¿no? De gente siendo muerta en vivo prácticamente por estos drones, por estos disparos, todo siendo filmado y aplaudido, amigos. Bueno, por el mundo es testigo de lo que está sucediendo y porque... Bueno, porque vivimos en el mundo que vivimos, entonces es que sucede lo que sucede, ¿verdad? Bueno, ¿qué están diciendo acá? El Líbano dice que el conflicto de Hezbollah e Israel es ajeno y acusa a Irán de usar su territorio para la guerra. Mira vos, entonces está diciendo el primer ministro libanés fue crítico con el grupo terrorista tras rechazar el alto el fuego acordado con Israel. Además cuestionó que el primero en no aceptar la tregua haya sido Irán. Entonces es lo que se está quejando. Parece que mucha gente sí apoya a la gente de Hezbollah, pero parece que mucha gente dentro del gobierno, principalmente del Líbano, no apoya a la gente de Hezbollah y esto está provocando, por supuesto, que haya rispideces dentro del Líbano. Fantástico, maravilloso. Pausa, ya volvemos. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Bueno amigos, este es el artículo que les comentaba que está en Salud mencionado el tema del señor del Indio Solari que falleció con un ACV. 6 señales de alerta de un ACV que pueden ser claves para detectarlo a tiempo. Y bueno, y cada año se mueren en Argentina, dicen 50.000 personas sufren un accidente cerebrovascular, no todos mueren, ¿no? Sino que sufren el tema. La muerte del Indio Solari causa, bueno, pero esto es una cosa que también se está repitiendo, amigos, varias veces, ¿no? Y parece que uno de los motivos podrían ser entonces estos coágulos, ¿verdad? Coágulos entonces podrían provocar este tipo de cosas y ahí está entonces saliendo. Bueno,
eso no lo dice acá, ¿no? Eso lo digo yo en función de las cosas que hemos leído en el correo del tiempo. Bueno, otra cosa que estamos leyendo entonces es bueno, este apresuramiento entonces para meter a los niños en soluciones farmacéuticas, y esto lo están recomendando y estimulando principalmente desde la academia. Este es el tema, ¿no? Cuando vos tenés a todas estas farmacéuticas trabajando en conjunto con la academia, bueno, se complica. Y acá están entonces, este es un psiquiatra. Dentro de unos años nos avergonzaremos de cómo hemos tratado el TDAH infantil. No es una enfermedad, es una señal de alarma. ¿Y esto qué es, amigo? Que vos tenés un niño entonces que tiene un problemita de conducta. No quiere decir entonces que tenga un tema de TDAH y que por supuesto ya lo podés pasar a la farmacéutica. Y es lo que están diciendo, ¿no? No dice el tema de la farmacéutica, pero esto se infiere, ¿verdad? De que todas estas cosas son muy rápidas para diagnosticar, y esto está sucediendo también con el tema de el dos cuerpos, tres almas, me quiero cambiar de sexo, no hay problema, acá tenés la pastillita, ¿no? Y eso entonces es un debe que tenemos entonces con el tema de la salud. Me parece que a la larga esta sociedad, amigo, esto se va a caer de maduro, ¿no? Muchas cosas entonces están destruyendo en este proceso con todos estos aparatillos, con todos estos productilios que le recomiendan a la gente, ¿verdad? Bueno, mientras, amigos, está sucediendo, nosotros tenemos una compilación muy importante de personas que han fallecido. Bueno, yo cada vez que fallece una persona de forma, entonces, como era repentina, como estaban diciendo, bueno, lo guardo, ¿no? Porque hay entonces un registro de toda esta gente, principalmente famosos o que han tenido algún tipo de relevancia, que están falleciendo. Hay muchísimos. Este muchacho no falleció, pero le había pasado, y esto había sido ya en el mundial pasado, la situación esta de en el corazón. Ya le había sucedido que se había desmayado porque había tenido un problema en el corazón. Y esto había sido exactamente al principio, cuando todos tenían que estar entonces con el proceso para poder jugar, una cosa así. Entonces, como que habían impulsado a mucha gente a que hiciera todo esto. Bueno, se cae el muchacho desmayado de vuelta. Se llama entonces Christian Eriksen. Se desmayó en la cancha como en 2021, se suspendió el partido ante Ucrania, y es lo que está pasando. Un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania tuvo un momento de máxima tensión, necesitaba amistoso internacional. Cuando el reloj marcaba aproximadamente el minuto 63, Christian Eriksen cayó al césped y encendió inmediatamente las alarmas dentro y fuera del estadio. Y bueno, y es lo que te estoy diciendo entonces con el tema de entonces las muertes súbitas que están ocurriendo todo el tiempo. No es este el caso, pero imagínate que acá tienen un servicio de sanidad perfecto. Esto te pasa en una cancha de fútbol 5 en el medio de la nada, y fue el muchacho, y por eso estoy diciendo que muchas de estas cosas suceden y suceden, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces se viene el ébola, amigos. ¿Están listos para recibir el ébola? Sí, abrí entonces la ventana, que venga el ébola, que venga entonces el mosquito de este chingunguca que también tenía, entonces traía y compartía estas cosas. Bueno, entonces a ver, yo no sé qué es lo que van a tirar, pero están advirtiendo que alguna de estas cosas se va a venir. Esta me parece que de todos los que han advertido es lo peor, ¿verdad? Que es el ébola, porque estaban advirtiendo acerca de la gripe aviar, estaban advirtiendo acerca del coronavirus que iba a volver recargado, o de la gripe de cómo era, no, yo qué sé, tantas cosas habían dando vueltas que uno no sabía con qué se podía morir. Bueno, ahora es el ébola. Según las últimas cifras, hay más de 380 casos confirmados en República Democrática del Congo y 16 en Uganda. En total, al menos 65 personas han muerto por la enfermedad. Y bueno, vamos a ver si esto prende, ¿no? Ahora, por lo menos, la Organización Mundial de la Salud está mandando muchísimo dinero, por lo cual vamos a recordar que uno de los principales apoyadores de la Organización Mundial de la Salud era la organización Bill y Melinda Gates, ¿no? Que estaban empujando esto. Y a la misma vez entonces estuvimos informando el capítulo pasado acerca de dos científicos que habían viajado con unos virus. Estos eran unos virus desactivados, estaban llegando de África, o sea, habían ido de África a Suecia y de Suecia a Estados Unidos, y los detuvieron en Estados Unidos. ¿Qué hacen los científicos paseando con unos virus? Entonces, si cada fin de semana tenemos un virus nuevo allá en África, y justo los muchachos estaban en África, entonces, como también en algún momento había ido el señor Jeffrey Epstein también a África con gente muy querida, ¿no? Esto había sido con el señor, era el señor
presidente de Estados Unidos, o expresidente de Estados Unidos, que ya se me fue el nombre, entonces el señor Clinton, entonces, y también había otro famoso entonces que estaba ahí en ese avión, 2x3 se iban a África, amigos, imagínense ustedes que también se ve que tenían una plantación, alguna cosa de bien tener en África estos muchachos, ¿no? Bueno, nos vamos a retirar y como nos retiramos con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, arribamos, no quiero escuchar más noticias, efectivamente es lo que hacemos, no escuchamos más noticias, y esto que es lo que está sucediendo acá, amigos, es una noticia que está saliendo del New York Post. No salió todavía, o por lo menos no lo leí en diarios argentinos, pero está saliendo, es del New York Post, pero es sobre un tema de argentinos. Y esto que es, amigos, un padre y un hijo. El hijo le dijo al padre, che papá, esta es buenísima, ¿no? Me gusta la historia. Le dijo, che papá, escuchame, vamos a Alaska, quiero irme de un viaje entonces en moto a Alaska y venite conmigo. Y le dice el padre, no, ¿sabes lo que hacemos? Mejor nos vamos a la Copa del Mundo. Perfecto, dijo el hijo, dale, nos vamos a la Copa del Mundo. Y se tomaron entonces, agarraron entonces las motos y se fueron de Córdoba el 5 de marzo y viajarán 9.000 millas a través de 13 países antes de llegar a Arrowhead Stadium en Kansas City. Entonces el plan de los muchachos de llegar entonces allá a Kansas City al Mundial. Y ahora usted me dirá, bueno, ¿cuál es la noticia pum 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 de todo esto? La noticia pum 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 es que viajan 9.000 millas de motocicleta desde Argentina a Estados Unidos para ver la Copa del Mundo, pero no tienen boletos. Pum pum pum, amigos, o sea que no creo que entren, ¿no? Porque estaban vendiendo a 1.000 y pico de dólares o millones de dólares costaban entonces en la reventa. Bueno, capaz que pueden conseguir algo, yo les deseo lo mejor. Y ahora que son famosos, capaz que alguien les hace llegar unos boletos. Fantástico, maravilloso, amigos. Si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que dejen dedos, que comenten, pero principalmente que nos compartan para luchar contra los algoritmos. Si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, nos vemos el miércoles, que pasen muy bien. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.